Un gran saludo para todos ustedes, mis hermanos, y una gran bienvenida a todos aquellos que quieran escuchar con nosotros la información que aquí se va a desarrollar. Estamos en un curso sobre cosmovisión bíblica y esta es la lección número 16. Quiero iniciar con un texto que está en Jeremías, capítulo 29. Allí leemos que el profeta envía una carta desde Jerusalén al pueblo de Dios que había sido llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, el conocido exilio babilónico. En esa carta hay instrucciones de Dios para que ellos, el pueblo exiliado en medio de aquellas tierras paganas, hagan ciertas cosas, como son edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos. Dios también les dice que se casen, que engendre hijos, hijas, les dice que se multipliquen y no que se disminuyan como pueblo, sino que aumenten. Y dice el versículo 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Por un lado, ellos debían pedirle al Señor por la paz de aquel lugar, pero por otro lado, nosotros vemos en el texto que ellos tenían que procurar la paz en ese lugar, es decir, el shalom de Dios. Y como ustedes saben, se trata del concepto hebreo de paz, que no es el concepto que nosotros manejamos de esa palabra paz. ¿Cómo los hijos de Dios pueden hacer esto? ¿Puede hacerlo la iglesia del siglo XXI? ¿Es un mandato que el Señor nos ha dado? ¿Sí o no? Les dejo este texto para que piensen y mediten y puedan conectarlo con el mandato cultural que encontramos en Génesis capítulo 1 y con la Gran Comisión. La lección pasada trató sobre la naturaleza y la misión de la iglesia. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección 16, como ya les dije, y que es parte o continuación de la lección 15, la lección que comenzamos hablando de la iglesia. La lección tiene por título Paradigmas o modelos de iglesia a lo largo de la era cristiana. Tendremos una primera parte y una segunda parte. Quizás aquí algunos se estén preguntando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que hay varios modelos de iglesia a lo largo del tiempo? ¿Acaso no es una sola iglesia que se fundó el día de Pentecostés hasta nuestros días? ¿Qué queremos decir con este tema? ¿Es que acaso me estoy refiriendo a las diferentes denominaciones que hay? Es importante que hablemos de esto. Hagámonos unas cuantas preguntas. ¿Existen algunas diferencias entre la iglesia primitiva, recién nacida del siglo I, y la iglesia de nuestros tiempos? ¿Hay diferencias? ¿Qué si comparamos las dos anteriores que les acabo de mencionar con la iglesia que existió en la Edad Media o la iglesia del siglo XVI, a partir de la Reforma Protestante? Por supuesto que hay diferencias, sí que las hay. ¿Por qué existen esas diferencias y qué nos indican? De eso es precisamente de lo que vamos a tratar de hablar en esta oportunidad, y que en realidad es un tema muy, pero muy extenso y que tiene muchísimos matices. Se ha tratado de hacer un resumen, es lo que hemos tratado de hacer, y sobre todo apuntando al propósito fundamental de ver este tema. Antes de empezar formalmente con el tema, es necesario hacer una breve introducción. Escuché una vez a alguien decir que un cristiano genuino tiene en mente siempre tres libros. Tres libros que debemos considerar. La Biblia, por supuesto, eso no hay duda. También el libro de la creación, es decir, el mundo que te rodea. Eso es un libro abierto. Es un libro abierto.
lo que descubrimos en este mundo, lo que la ciencia nos trae, lo que ven nuestros ojos. Y en tercer lugar, el libro de la historia. ¿Qué tan importante es la historia para un verdadero creyente? ¿Debe interesarme o no me interesa para nada? El historiador francés Charles Rollin escribió lo siguiente: nada da a la historia mayor superioridad sobre muchas ramas de la literatura que el ver en una manera impresa en casi cada página preciosas huellas y brillantes pruebas de esta gran verdad, que Dios dispone todos los eventos como supremo Dios y soberano, que Él solo determina el destino de los reyes y la duración de los imperios, que Él transfiere el gobierno de los reinos de una nación a otra por los tratos injustos y la maldad cometida allí. Bueno, nosotros no podemos entender la historia sin entender la divina providencia, ciertamente. Otro historiador llamado George Bancroft, norteamericano del siglo XIX, dijo lo siguiente, dice: la providencia es la luz de la historia y el alma del mundo. Dios está en la historia y toda la historia tiene unidad porque Dios está en ella. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? ¿Qué se quiere decir con esto? La historia providencial es la verdadera historia. Ciertamente, la historia funciona como un tipo de revelación. Y prestemos atención a esto, que es bien importante. Esto es así porque Dios va manejando la historia y va dejando un rastro, una huella que nosotros podemos estudiar. En el siglo XXI, nosotros ya tenemos 20 siglos de historia acumulada. ¿De qué? De cristianismo, del Espíritu Santo obrando en su iglesia. Y es una historia acumulada gobernado por la providencia de Dios. Entonces no es cualquier cosa. Dios nos ha estado comunicando algo y en esa trayectoria hay un récord que nosotros podemos analizar. La historia del mundo es un medio de revelación de Dios, traída a nosotros por medio de su gobierno providencial. Es decir, lo que Dios permite que suceda y lo que permite que no suceda. Estos son enseñanzas para nosotros si las sabemos discernir. Entonces tenemos que ser diligentes en el estudio precisamente de esa historia acumulada. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado también el Espíritu Santo, que nos asegura la perseverancia en la fe. También nos da la sabiduría para todas las cosas de la vida y una protección especial. Tenemos la protección de Dios todo el tiempo. Debemos confiar en Él, entre muchas otras cosas más. Dios también nos ha dejado la oración por medio, la oración es un medio que Dios nos ha dado para darnos todas aquellas cosas que le pidamos conforme a su voluntad. Al igual que pasa con todas las funciones humanas, los humanos somos criaturas con responsabilidad. Dios entonces nos pone las tareas y nos dice que nos encarguemos de hacerlas. Nos da todas esas capacidades que yo les enseñé anteriormente y nos da tareas para que nosotros las hagamos. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios, conforme lo que dicen las Escrituras. Todo ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios. Y somos responsables del mandato cultural, es decir, de multiplicarnos, de llenar la tierra y de sojuzgarla. Como vemos que Dios le ordenó a esta gente que fue llevada al exilio. Ustedes sigan con el mandato cultural. Dios ya nos dio la potestad de gobernar y nos dio la sabiduría para poderlo hacer. Esto es en un sentido general, es decir, que aplica para toda la raza humana en relación al desarrollo de la creación, pero que a causa del pecado se ha estado haciendo de manera distorsionada. Pero se ha estado haciendo y ha habido avance. Nadie puede negar que ha habido avance, ha habido desarrollo en todos los ámbitos, aunque muchas cosas torcidas, muchas cosas mal hechas, pero hemos avanzado.
Dentro del pueblo de Dios pasa exactamente igual. Dios nos da sus principios a través de su palabra, la guía del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que organizar comunidades locales o asambleas, las cuales hay que gobernar bíblicamente. Hay que diseñar sistemas de administración de las mismas para que cumplan sus propósitos, entre otras cosas. Es decir, me estoy refiriendo a las asambleas locales. La tarea es de nosotros y Dios no la va a hacer. Dios no la va a hacer. Es responsabilidad nuestra. A través de la historia, eso ha permitido que los cristianos prueben, sí, o desarrollen diferentes modelos o paradigmas de iglesia, por así decirlo. Pero son decisiones humanas utilizando los dones que Dios nos ha dado, las capacidades. Y obviamente, pues todo el poder sobrenatural que implica, ¿no?, la presencia del Espíritu Santo en medio de sus hijos. Es decir, que en su trayectoria histórica, la Iglesia de Jesucristo ha aplicado en su manera de funcionar, consciente o inconscientemente, pero lo ha hecho. Ha aplicado, sí, varios modelos o paradigmas de referencia, y de eso es que se trata precisamente este tema, esta clase, esta primera parte, y vamos a ver una segunda parte. La Iglesia va paralela al desarrollo histórico de la humanidad, y cada época de la historia, pues ustedes saben que ha tenido sus problemas particulares y muchas preguntas que resolver. El pueblo de Dios tiene un rol protagónico y directivo en este proceso, y ya que es columna y baluarte de la verdad, ya que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y no se puede quedar callada la Iglesia, no se puede quedar callado el pueblo de Dios ante el avance del mal, sino siempre debe estar a la ofensiva, trabajando para el reino de Dios, para que éste vaya avanzando en este mundo. Muchos errores en la historia de la Iglesia se han cometido tratando de proteger a la Iglesia de sus enemigos, y vaya que los hemos tenido. El temor de que las fuerzas del mal fueran a reducir el Evangelio y la expansión del reino, que es lo que nos toca hacer, bueno, eso ha llevado a los líderes de la Iglesia en diferentes épocas de la historia a tomar medidas que han sido contrarias a la naturaleza del reino y que, bueno, finalmente pues terminan perjudicando, haciendo daño a este avance. De manera que cuando hablamos de paradigmas o modelos de iglesia, no quiere decir que todos sean perfectamente brillantes, que sean perfectos cada uno de ellos. Unos han sido mejores, otros han sido peores. Así que dense cuenta lo importante que es estudiar este tema de los paradigmas de la iglesia. ¿Estaremos cometiendo, mis hermanos, pregúntense, algún error grave en el día de hoy que esté estorbando la misión de la iglesia, el avance del reino de Dios, y no nos estemos dando cuenta? ¿Sí o no? ¿Estamos 100% seguros de eso? ¿Es el modelo de iglesia en este tiempo el mejor? Nosotros estamos viviendo un paradigma, un modelo de iglesia. Eso lo vamos a ver en la segunda clase. ¿Está realmente la iglesia cumpliendo cabalmente su trabajo o lo está haciendo de manera parcial? Algo importante para recordar siempre es que así como Cristo va edificando su iglesia, las fuerzas del mal se van organizando cada vez más y tratan de hacer el mayor daño posible al proyecto de Dios. Pero no olvidemos algo importante, y es que la iglesia, como nosotros ya hemos estado recordando en otras clases, es un proyecto sagrado, es un proyecto que le pertenece a Dios y no puede ser detenido, ni alterado, ni eliminado. Va a seguir adelante hasta el final. Entonces el proyecto de Dios no corre peligro, no corre peligro. El reino de Dios es inconmovible. No se nos olvide que Dios es el creador, es el dueño, ese es el sostenedor de todas las cosas, porque todo le pertenece. Ahora, el punto en cuestión aquí no es Dios, hermanos, somos nosotros. La cuestión aquí es cuán efectivos vamos a ser nosotros en nuestra generación para el gran proyecto de Dios. Yo quiero que este tema de los paradigmas quede bien claro para todos ustedes.
Y estoy tratando también de que quede muy claro para mí, porque yo estoy igual que ustedes aprendiendo. Así que, bueno, haré todo el esfuerzo de explicarlo lo mejor posible. Como les dije, eh, es un tema de historia, tiene que ver con la historia y la historia tiene muchos detalles, muchos matices. Entonces, a veces no se hace fácil, pues, ¿no? Ver exactamente los puntos más importantes. Tenemos que leer, tenemos que clasificar, tenemos que priorizar. Entonces, bueno, yo espero que se entienda. Como venimos diciendo, a través de los siglos, de la historia del pueblo de Dios, del nuevo pacto, se ha organizado de acuerdo, es decir, el pueblo de Dios se ha organizado de acuerdo a diferentes modelos o paradigmas. Tómese la palabra paradigma, sinónimo de modelo. Pero quiero decirles algo interesante, y es que esta palabra paradigma se usa mucho en la ciencia y en los negocios y significa un modelo que explica los fenómenos de la vida de una manera coherente, ¿sí? Y sí, es como una cosmovisión, podríamos decir que es como una cosmovisión, pero más bien es como la aplicación práctica de una cosmovisión. Se usa en las ciencias porque en la historia de las ciencias, en el desarrollo científico, los cambios más importantes han sido cambios de paradigma, así como también se usa mucho en los negocios. Un ejemplo de los teóricos de la administración de negocios es el ejemplo de los relojes electrónicos o de cuarzo. Un ejemplo que en una oportunidad se me fue compartido, me pareció interesante, me pareció bueno traerlo aquí a esta sesión. Hasta la mitad del siglo XX y por siglos, la relojería suiza era la que dominaba la industria de relojes desde finales de la Edad Media. Ellos fueron los fabricantes de relojes, bueno, más precisos que han habido. La industria estaba dominada por la relojería suiza, básicamente. Ellos eran los mejores artistas, diseñadores, constructores de los relojes. Comenzando los 70, se inventa el reloj eléctrico o también el reloj de cuarzo con pilas. ¿Y eso quién lo hizo? Lo hizo un suizo. Lo que pasó luego fue que los fabricantes de relojes de Suiza no vieron que el futuro de la relojería pudiera estar en máquinas tan simples y sencillamente dijeron, no, vamos a seguir nosotros con nuestros relojes de cuerda, los que nosotros conocemos. Y bueno, ellos lo que hicieron fue vender esa patente a Seiko de Japón y a Texas Instruments. En pocos años, los relojes japoneses dominaron la industria. Y la industria de los relojes suizos se fue a la bancarrota. Eso es lo que se llama un cambio de paradigma en los negocios. El nuevo paradigma en relojería estaba en los relojes electrónicos y no en los relojes mecánicos. Pero la tradición de fabricación suiza de relojes de precisión les impidió a ellos ver hacia dónde iba la industria. Ellos se habían quedado atrapados en el viejo paradigma y por poco desaparecen. Si no es porque luego ellos mismos se encarrilaron en fabricar los relojes, digamos, del nuevo paradigma, relojes electrónicos. Ellos decidieron sabiamente dejar el viejo paradigma. En ciencia ha pasado lo mismo, ya que todas las definiciones de la física tuvieron que ser redefinidas cuando Einstein propone su teoría de la relatividad en comparación con lo que fue la física newtoniana del siglo XVII. Cuando ocurre un paradigma en la ciencia, todo el conocimiento vuelve a cero, tiene que ser redefinido y bueno, tal como algunas cosas también tuvieron que ser redefinidas cuando llegó la Reforma Protestante del siglo XVI, cual fue un cambio de paradigma en el cristianismo. De eso estamos hablando en esta clase. Había entonces allí, en ese momento, que redefinir nuevamente lo que es iglesia, qué es salvación, temas de soteriología, mucho, cuáles son los propósitos de Dios. Es decir, un nuevo paradigma, y aquel paradigma era entonces también retando a la hegemonía
de la iglesia existente que venía en la Edad Media y pasando el concepto bíblico de iglesia a la gente común y corriente. Es decir, el cristianismo ponerlo en la gente común y no en la institución eclesiástica como tal. Eso lo veremos después. Es interesante considerar que hay misionólogos que han estudiado ese desarrollo de la iglesia a través de los siglos en base al concepto de paradigma. Un conocido misionólogo llamado David Bosch hace uso de la teoría del paradigma desarrollada por Thomas Kuhn en el campo de la ciencia y usada por Hans Kung en el campo de la teología, a fin de demostrar el grado de cambio que la teoría y la práctica de la misión han sufrido, o sea, de las misiones cristianas, han sufrido durante los últimos 2000 años. La tesis principal de Bosch consiste en que los cambios que ocurren al presente en la misión cristiana no son ni incidentales ni reversibles, sino que son el resultado de un cambio fundamental de paradigmas, no solo en la misión y la teología, sino en el pensamiento y la experiencia de todo el mundo. Hablando sobre este tema de los paradigmas, una vez el hermano Luisena me comentaba sobre un autor, no sé si se trata de este mismo Bosch que les cité anteriormente, quien toma, por ejemplo, el concepto de paradigma y de las revoluciones industriales de otro autor que durante el siglo XX escribió un libro sobre el desarrollo de la ciencia moderna y cómo ésta ha avanzado a través de los cambios de paradigma, que es lo más ilustrativo de cómo funciona la cosmovisión. Porque un cambio de paradigma, mis hermanos, implica un cambio de cosmovisión. Y esto en esta serie de estudios, para nosotros, sobre todo esta clase y la que viene, es fundamental. O sea, un cambio de paradigma implica un cambio de cosmovisión. Entonces, este autor lo define en el contexto científico, que cuando un científico pasa de un paradigma a otro, es como si habitara en un universo nuevo. Es decir, no es que los fenómenos que estudia han cambiado, es que su modelo de interpretar la información de los experimentos ahora se basa en presuposiciones para interpretar la data, que es como si estuviera habitando en otro universo interpretativo. Y yo quiero que tomen esta definición, la lean varias veces y se van a dar cuenta qué interesante y qué profunda es y que está perfectamente relacionado con todo lo que hemos venido nosotros hablando hasta este momento. Y por favor, aplíquenlo a la iglesia y todos los modelos interpretativos que hay. Fíjense muchas veces las presuposiciones, ¿qué efecto tienen? No, siempre tienen efectos, pero si son presuposiciones torcidas, dañinas, distorsionadas, mis hermanos, allí la vida cristiana también va a estar muy desviada, muy distorsionada, y el reino de Dios no va a avanzar correctamente. Dependiendo de nosotros, por supuesto, el reino de Dios va a avanzar, así nosotros no queramos hacer nada, pero como le dije en una oportunidad, es importante que tú y yo definamos y nos autoexaminemos y veamos de qué manera estamos colaborando con Dios. No colaboras con Dios, a Dios no lo para nadie, pero tú autoexamínate a ver realmente cómo tú estás haciendo la obra. Muchos autores en muchos campos de la administración y de las misiones han adoptado el concepto de paradigma, porque explica claro cómo es que ha ido evolucionando el desarrollo de la humanidad en muchos campos. Si lo aplicamos a la iglesia en la historia tiene un componente sociológico, no lo podemos dudar, sabemos que es así. Entonces se puede analizar, sí, mis hermanos, se puede analizar su desempeño sociológico en base a los conceptos claves que podemos exportar de otras disciplinas. Para que, mi hermano, esta sesión no te suene rara, no te suene extraña. Claro que esto que acabo de decir anteriormente se puede hacer. Siguiendo un poco el esquema que usa Bosch en su libro y aportando
un poco nosotros, también en base a la observación histórica, nos vamos a atrever en esta clase a proponer 5 paradigmas básicos o modelos de iglesia a lo largo de los últimos 2000 años. Puede que alguno de ustedes diga, bueno, yo le propongo uno sexto, un séptimo, o yo prefiero ponerle 4 nada más. Usted está en su plena libertad de hacerlo. Nosotros hacemos esto como una metodología de estudio, simplemente. Esa es la capacidad que Dios le dio al ser humano de discernir, de clasificar y de analizar. Lo podemos hacer, mis hermanos. Yo lo que quiero que ustedes capten en el fondo, la esencia de lo que estamos tratando de hablar aquí, de transmitir aquí, es que hay patrones que se pueden distinguir a lo largo de la historia y nosotros tenemos que ver para atrás, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron nuestros antepasados hermanos. Vamos a empezar por el primero. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Yo me quiero ir básicamente a los primeros cristianos. Los primeros cristianos en el primer siglo. En sus primeros años, la iglesia en Jerusalén, porque ahí fue donde empezó, lo podemos ver en Hechos capítulo 2, esa iglesia operó como una especie, escuchen bien, esto es simplemente una comparación que hacemos, como una especie de familia extendida, una gran familia. Tenía el mandato, y eso es lo que dice el texto bíblico, de expandirse, de ir por Judea, por Samaria, por todo el mundo. Y se quedó en Jerusalén. Ellos decidieron quedarse allí, en Jerusalén. Luego Dios permitió la persecución para que la iglesia saliera de Jerusalén. El plan de Dios no era que a través de los siglos, ¿ok? Y escuche bien esto, no era su plan que a través de los siglos la iglesia funcionara dentro de las sociedades como una familia extendida y que sustituye el concepto que la misma Biblia nos da de familia, el concepto creacional de familia que Dios lanzó a la humanidad. El real objetivo de la iglesia es moldear el concepto de familia, porque la familia se origina en la creación de Dios. No es que ahora la iglesia la va a sustituir por un modelo diferente, absolutamente no. Eso fue en la iglesia primitiva y fue un paradigma, un modelo temporal que se originó después del gran reseteo cósmico que hizo el Señor Jesucristo el día de su resurrección. Ese primitivismo, mis hermanos, muchas veces, yo mismo he caído en eso, de querer mirar en la iglesia naciente del primer siglo, en Jerusalén, descrita en Hechos capítulo 2, y bueno, capítulo 3, capítulo todo, como ese modelo ideal, ¿no? Utópico, ese modelo de iglesia para todos los tiempos. Eso, mis hermanos, es un grave error. Y es algo que escuchamos, sí, lo hemos escuchado. Yo lo he escuchado de mí mismo y de muy buenos hermanos. Aquello fue una iglesia, sí, pero recién nacida. Una iglesia bebé, una iglesia que estaba todavía en la incubadora. Aquella primera iglesia tenía todo un mundo pagano por delante al cual llevar el evangelio del reino, la cosmovisión bíblica, la cultura del reino de Dios. Pero ese era un proceso que no se podría haber realizado de un solo golpe, sino que tenía que ser progresivo. Y sabemos que Dios lo ha venido dirigiendo con una serie de actores, de elementos, de circunstancias que aunque nos parezcan extraños y nos parecen, no, yo no creo que eso va a tener mucha influencia. Bueno, pero sí, pero Dios, ustedes saben cómo es el Señor cuando escoge lo que escoge para lograr lo que Él quiere. ¿Ok? Han ejercido su función importante a lo largo de la historia. Aquí vamos a ver progreso, vamos a ver avance, progreso. Algunos tiempos de estancamiento, sí. Algunos tiempos muy oscuros, algunas zonas un poco oscuras. Tiempos de gran despertar, tiempos de gran avivamiento. En aquella iglesia naciente del primer siglo, el Espíritu Santo, el primer impulso que puso en los hermanos de Jerusalén fue formar una comunidad donde había, valga la redundancia, una comunidad de bienes. Era el nacimiento de una realidad histórica que se iba a volver cada vez más compleja, sí,
a través de los siglos, en la medida que la humanidad pues también se fuera volviendo más compleja. Pero empezó de manera simple en la comunidad de Jerusalén. El impulso espiritual inicial en los hermanos de Jerusalén fue formar una comunidad de bienes, porque ese es el carácter básico del Señor, compartir con el necesitado. El necesitado sabemos que es producto de la caída. La pobreza es producto de la caída y no de la buena creación de Dios. Dios hizo todo para que no hubiese necesidad. Cuando damos, estamos llevándole la contraria a los efectos del pecado y de la caída en el mundo. Y ese es un testimonio del reino de Dios. O sea, el reino de Dios avanza cuando nosotros tenemos un corazón dadivoso, misericordioso y nos ejercitamos en la piedad. La iglesia primitiva se caracterizó por su generosidad y sacrificio con los necesitados. Es un hecho. Y nosotros vemos evidencia de eso en un texto como Hechos capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí empezando el capítulo, versículo 1, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo que vemos aquí es que el hecho de que cierta necesidad estaba siendo desatendida trajo la necesidad de crear el ministerio diaconal, porque ellos eran una sociedad, como les dije anteriormente, con una comunidad, eran una comunidad de bienes, era una comunidad con una comunidad de bienes. Comenta Bob Moffitt que los seguidores de Jesús en la iglesia primitiva esperaban el pronto regreso de Cristo. Llenos de fe, de celo y de amor, compartían voluntariamente sus posesiones los unos con los otros y esta generosidad causó un gran impacto. Los no creyentes no tan solo observaron y se beneficiaron de esto, sino que la expansión del evangelio estuvo fundamentada y subsidiada por el dadivoso sacrificio de estos humildes creyentes por medio de sus ofrendas y servicio. Aparte, aquí es importante entender que la iglesia primitiva tenía una cosmovisión cristiana muy ligada al judaísmo y en el desarrollo de los primeros siglos debemos recordar que el cristianismo entra en un campo cultural helenístico, es decir, de origen griego. Entonces muchas de las concepciones griegas filosóficas se mezclan con el cristianismo. De allí que muchos de los padres de la iglesia, el mismo Agustín, tenían algunos de sus elementos teológicos, obviamente, mucha influencia de este mundo helenístico. Como ya hemos visto con anterioridad en otras clases, el filósofo griego Platón proveyó una concepción que determinó gran parte del pensamiento en siglos posteriores a Platón. Él describió el mundo material como una sombra del mundo espiritual o real. El mundo material finito era sencillamente una proyección sombría del mundo real permanente y eterno. Estas ideas dualistas fueron bien determinantes y dieron origen a una perspectiva de la vida contraria al diseño de Dios. La palabra de Dios integra por completo los ámbitos espiritual y natural. Es un solo ámbito. Esta cosmovisión ejerció una profunda influencia en algunos padres de la iglesia y por ende en la historia de la misma. Después de la caída de Jerusalén en el año 70, cambian algunas cosas, sí, cambian a nivel, digamos, de la historia de la iglesia, cambian muchas cosas para los cristianos, para el pueblo de Dios, y entonces así nosotros pasamos a un segundo paradigma que vamos a estudiar y es el de la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. En los siglos II, en los siglos III, la iglesia funcionó como una minoría religiosa perseguida dentro del Imperio Romano. Obviamente no vamos a tocar la gran cantidad de detalles que hay en este periodo. Recordemos que los antiguos recibieron la revelación bíblica fresca
y muchos de ellos vivieron como auténticos héroes de la fe. Me refiero a los primeros 3 siglos de la iglesia. Realmente ellos tenían esa revelación pues, mucho más fresca que nosotros. En el transcurso de la historia, la iglesia usualmente entendió que la transformación social y cultural era parte esencial de su tarea, algo que la mayoría de las iglesias a nuestro alrededor en el día de hoy ya no lo creen, pero sí aquellas primeras generaciones durante los primeros 3 siglos. En los siglos segundo y tercero, la iglesia se expandió en el norte de África, Arabia, la India, y alcanzó todo el mundo grecorromano para finales del siglo V. La iglesia primitiva se caracterizaba por su generosidad y por su sacrificio. En aquellos siglos, la iglesia estuvo caracterizada por las persecuciones y las ejecuciones de miles de creyentes. Sin embargo, la iglesia por eso no se estancó, más bien creció. Y la iglesia y su visión de la humanidad cambiaron a la antigua Roma pagana. Esta ha sido llamada la transformación social más grande de las culturas occidentales en los últimos 2 milenios. ¿Qué fue lo que la iglesia primitiva hizo que transformó naciones enteras? Aquí es interesante citar al científico social Rodney Stark, quien examinó la relación entre la transformación social y la iglesia primitiva. Él encontró que este pequeño grupo de cristianos había introducido en el mundo romano una nueva visión de la humanidad. Especialmente 7 creencias y prácticas de la iglesia primitiva impactaron la sociedad romana y eventualmente al mundo. Stark descubrió estas 7 creencias y prácticas, es decir, esta nueva visión de la humanidad, al analizar los registros históricos y los documentos de esa época. No obstante, todos son principios bíblicos. Ahora, ¿cuáles fueron estas 7 prácticas que Stark identificó? En primer lugar, los cristianos tienen un Dios que ama a aquellos que lo aman a Él. Y esos dioses imaginarios, fíjense cómo nuestra mente es engañosa, ¿no? Ellos tenían poco interés en las personas que los adoraban. En segundo lugar, el Dios de los cristianos enseña a aquellos que lo aman a que amen a todas las demás personas. Esto fue realmente revolucionario. Dios demostró su amor por toda la creación por medio de su propio sacrificio. Esto derribó a las fronteras artificiales para el amor. Esas fronteras que nosotros construimos con mucha facilidad. Los romanos paganos amaban solo a los de su familia, solo a los de su clase social, o a aquellos a los que era conveniente pues tener amor por conveniencia, tener cerca, ¿no? Tener como amigos, ya sea por ventajas políticas, sociales, económicas. En tercer lugar, el cristianismo tiene una cultura libre de diferencias étnicas y de clase. Eso está muy claro, la escritura lo estipula. Los cristianos no se separaban de acuerdo al rango social o grupo étnico. Esto era completamente diferente a la cultura romana. Los romanos se preguntaban por qué un hombre noble permitía que su esclavo se refiriera a él como hermano. La iglesia creó un patrón de relaciones humanas que no existía en la Roma anterior al cristianismo. Cuarto lugar, el Dios de los cristianos es un Dios de misericordia, el cual demanda misericordia. La misericordia no era parte de la vida en la Roma pagana, la cual era bien conocida por su crueldad. Los paganos no podían entender por qué la misericordia y el cuidado hacia el pobre era una creencia y práctica central del cristianismo. Les resultaba chocante, ya que esta gente estaba acostumbrada a ver morir gente. Acuérdense prácticas como la del Coliseo. De eso se puede leer mucho, ¿no? Y hay muchas películas
en relación a eso y nosotros podemos ver ahí la falta de misericordia, la crueldad tremenda. En quinto lugar, en el cristianismo los hombres han de amar a sus esposas como a sí mismos. La cultura romana era inmoral, sexualmente muy inmoral, incluyendo mucha homosexualidad. Los romanos se reían de la perspectiva cristiana de que los hombres debían amar a sus esposas y a sus hijos. Bueno, los niños tenían una mala parte en la familia romana, porque eran una propiedad de los padres, sobre todo el papá, y ellos podían hacer con ellos lo que ellos quisieran, los podían hasta matar sin consecuencias legales. Sin embargo, en esta nueva cosmovisión, en este nuevo grupo de seres humanos redimidos por fe, en esta nueva religión cristiana, los hombres debían amar a sus esposas como a ellos mismos. Entonces fueron las prácticas, precisamente las de la monogamia, la práctica del matrimonio fiel, de la fidelidad cristiana, que permitieron la introducción de un nuevo patrón de vida en la cultura romana. Se demostró que esto era mejor y superior por los hechos. En sexto lugar, los cristianos rechazaban la práctica romana del aborto y del infanticidio. Estas fueron prácticas comunes en Roma. Como hemos venido diciendo, ¿no? Esa patria potestad exagerada que tenían los padres sobre los hijos. En séptimo y último lugar, los cristianos aman a otros a pesar de riesgos personales. Y aquí pasaron cosas muy interesantes. Merece la pena recordarlo. Cuando algún pagano se enfermaba de alguna enfermedad peligrosa, contagiosa, conocida en aquel entonces, ¿qué pasaba con él? Bueno, era echado a la calle. Precisamente para que los demás de la casa no se contaminaran. Era echado a la calle donde lo más seguro iba a morir por falta de cuidados especiales. ¿Qué pasaba cuando los cristianos veían a estos moribundos? Bueno, los rescataban, los llevaban a sus respectivos hogares cristianos, le daban los cuidados necesarios, comida, agua, medicina, amor, comprensión. Y muchas veces, ¿qué pasaba? Que eran los cristianos rescatadores los que adquirían la enfermedad y de paso morían. Algunos de los romanos paganos se salvaban. ¿Y qué pasaba con esos romanos paganos cuando se salvaban? ¿Qué tienen ustedes que no tienen los míos? Yo quiero ser como ustedes. Esa presencia de amor, de misericordia, de amor por el prójimo, derriba a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Definitivamente la iglesia transforma, y esto es un principio fundamental, transforma a través del estilo de vivir de los creyentes y sus acciones. No tanto por su teología, óigase bien, no tanto por su teología, por su doctrina o por recitar la palabra de Dios. Más bien es por encarnar la palabra de Dios. Si esto anteriormente lo pudiera haber dicho gritando, llorando y cantando, lo hubiera hecho, porque son palabras muy, pero muy ciertas, mis hermanos. Esto es lo que vamos a ver a través de todas las edades. Hay evidencia, sí. Cuando la iglesia cristiana realmente hizo impacto en la cultura y la transformó en una alineación con los principios del reino de Dios, ¿por qué fue? ¿Por su doctrina? ¿Por su teología? ¿Por tener iglesias grandes? Por el estilo de vida de sus creyentes. Todos nosotros somos llamados no solo a evangelizar a personas, sino también a evangelizar ideas. Y este es otro principio bien importante e interesante. Nosotros somos llamados a evangelizar sistemas de pensamiento que son contrarios al diseño de Dios. Esos cambios de pensamiento que se van a producir son los que producen los cambios culturales y que por ende conllevan a la transformación de naciones enteras. Eso fue lo que hicieron los cristianos en aquel entonces. Para el año 40 después de Cristo, quizás habrían 1000 cristianos.
solamente el 0,0017% de la población del imperio romano, que más o menos tenía unos 60 millones de habitantes. Para el año 300 después de Cristo, Stark, que estamos ahora justamente hablando de lo que él escribió, Stark proyecta que este grupo había crecido a 6,3 millones, o sea, un 10,5% de la población. A pesar del pequeño porcentaje, fíjense ustedes, la tremenda influencia que tuvieron. Tanto así que el emperador Constantino, para aquel entonces, declaró la legalidad del cristianismo en el año 313 y le dio a la iglesia libertad y aceptación social. Y ahí se acabaron las persecuciones. Ahí se acabó la iglesia perseguida. El imperio romano, podemos decir, que fue conquistado por el cristianismo. En un principio por la obra apostólica de los primeros cristianos liderizados por Pablo, quien tuvo su propio equipo misionero, su propio equipo apostólico. Los creyentes transformaron la cultura del imperio romano y posteriormente la cultura de los bárbaros que destruyeron al imperio romano. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con su estilo de vida y no fueron muchos en número. Crecieron debido a su estilo de vida. Y como les mencioné, ya para el siglo IV el cristianismo se establecía como la religión oficial del imperio romano y las religiones paganas entonces fueron las que empezaron a tener problemas. Luego, unos 70 años más tarde, cuando se establece el cristianismo como religión oficial del imperio romano, la iglesia operó como un departamento religioso del imperio. Después de que terminaran pues, las persecuciones, la iglesia opera como un departamento religioso del imperio. Comienza ese proceso. Y sus líderes se convirtieron en funcionarios del imperio. Y es así como entramos en el próximo paradigma de la iglesia, que sería para nosotros, según el orden que llevamos, el tercero. La iglesia imperial. A partir del siglo V después de Cristo, con la decadencia del Imperio Romano de Occidente y el auge del poder del obispo de la diócesis de Roma, la Iglesia adoptó el paradigma o modelo de un imperio, con la pretensión de que los poderes políticos, económicos y militares de la época le estuviesen sujetos. Este modelo siguió siendo la perspectiva ministerial del cristianismo durante toda la Edad Media, hasta la Reforma Protestante del siglo XVI. Además, esta sigue siendo la filosofía del catolicismo romano de nuestro tiempo. Para el año 381, el cristianismo entonces fue declarado como la religión oficial del Imperio Romano y para el 392 ya el cristianismo tenía apoyo estatal de los recursos. Como Constantino él era emperador del imperio, él pasó a ser el sumo pontífice, el líder máximo de la iglesia. De manera que el representante de la iglesia pasó a ser el emperador porque era el que tenía el mayor rango social y político. Allí empezó una fusión entre el cristianismo y el poder político, que es la base del desarrollo de lo que nosotros conocemos como la iglesia católico romana. Constantino trata de organizar a la iglesia. Él trata de organizar la fe. Él trata de llenar, de buscar, pues lo que busca es la unidad de la fe. Y por eso es que convoca a un primer concilio ecuménico. Luego hubo otros concilios ecuménicos en ese siglo IV. El imperio romano finalmente colapsa por medio de las hordas bárbaras que invaden al imperio, que ya de por sí ya venía decayendo. Los líderes de la iglesia fundada por Jesucristo ejercieron un juicio muy defectuoso en ese momento. Ellos comenzaron a ser funcionarios del imperio, a tener salario, a tener estatus social, privilegio, por encima de la población normal.
lo cual es producto, ya sabemos, del amor al dinero, a las riquezas, que todo ser humano, todo creyente debe cuidarse. ¿Okay? Esa seducción del dinero, el amor al dinero. Y en ese momento comienza a corromperse la iglesia. Ellos pensaron que el fin de la persecución era una bendición y se olvidaron del hecho que Jesucristo no tiene alianza con los poderes temporales. No se puede someter la iglesia de Jesucristo a los poderes temporales, tales como cosas como los políticos, los económicos, ¿no? De manera que lo que surgió fue una iglesia que se convirtió a lo largo de los siglos en un poder político más que religioso y con más orientación hacia los recursos económicos que a los recursos espirituales. Esto cambió de alguna manera, se podría decir, la química del testimonio del pueblo de Dios. Y ya el cristianismo no pasó a ser tan puro porque comenzó a imponerse sobre la población. Como ya dijimos recientemente, el Imperio Romano le dio apoyo estatal al cristianismo en el año 392 y comenta Bob Moffitt que la creciente cooperación entre la Iglesia y el Estado, con el deseo de transformar el mundo bajo la bandera del Imperio Romano, introdujo cambios radicales en comparación con el servicio sencillo y humilde de la Iglesia primitiva. Los cambios no siempre fueron conformes a las intenciones de Dios. Sin embargo, Dios continuó usando a su iglesia durante el siguiente periodo de la historia, su historia. Él siempre lo hace. Como habíamos dicho en un principio, la historia es del Señor. En este periodo, la evangelización y la responsabilidad social solo pueden ser entendidos en el contexto de la iglesia institucional de aquel entonces, la cual enseñó que el único camino para recibir la gracia era por medio de la iglesia dirigida por el Papa. El ganar méritos para la salvación a través del ascetismo y las buenas obras era una doctrina básica. Ambos, la iglesia y el Estado, eran vistos como instrumentos de Dios para alcanzar el propósito de Dios para el hombre. La Edad Media tiene muchos detalles, pero creo que algo importante que debe ser destacado dentro de este periodo, o lo que nosotros estamos estudiando como un paradigma modelo de la iglesia, es lo que es el surgimiento del movimiento monástico. Yo voy a centrarme más que todo en eso. Antes de Constantino, muchos cristianos decidieron ya retirarse a los desiertos, a lugares solitarios, a tener un estilo de vida más cristiano, ya que estaban en total desacuerdo con la manera de vivir de algunos obispos por su sometimiento a los poderes imperiales. Eso ya estaba pasando. Estos hombres que se retiraron a los desiertos fueron los precursores de las órdenes monásticas. Un personaje llamado Pacomio comenzó a organizar a esta gente en comunidades, ya que en un principio ellos vivían solos. Ellos estaban solitos por ahí, vivían solos, tenían una vida organizada, muy devota, pero aislados. Y por eso también ellos fueron llamados anacoretas. Estas comunidades se organizaron más acordemente, es decir, lo que Pacomio comenzó a hacer. Se comenzaron a organizar de una manera bastante acorde a lo que fueron los equipos apostólicos misioneros de Pablo. Esto es un detalle muy interesante. Las primeras órdenes monásticas empiezan a fundarse al final del Imperio Romano. Y Atanasio fue el que integró a este tipo de estructuras dentro de la iglesia y de paso la iglesia institucional las abraza, está de acuerdo con ellas. Él los lleva a Roma, Atanasio los lleva a Roma para que fueran conocidos y también su labor misionera fuera dada a conocer. La iglesia romana comienza a reproducir este tipo de comunidades apostólicas, monásticas, en toda Europa. Llegan hasta Irlanda, donde a finales del siglo V se fundan los primeros monasterios. Aquellos monjes
que en el caso de Irlanda, pero fueron denominados celtas, los monjes celtas, fueron los encargados de evangelizar y discipular a toda Inglaterra y el norte de Europa también. La más grande orden monástica surge después de la caída del Imperio Romano, donde también la sociedad cristiana existente había sufrido bastante por la caída, ¿no?, del imperio. Y esa orden fue la orden benedictina, con Benito de Murcia. Tuvo una labor muy importante en la reconstrucción de la sociedad cristiana europea, que había colapsado bastante gracias a las invasiones bárbaras. Algo interesante a notar aquí es que la labor evangelizadora y misionera no la están llevando a cabo los obispos. No. Los obispos no la estaban llevando a cabo, sino las órdenes monásticas celtas en Inglaterra y la benedictina a nivel continental. Son entonces las encargadas de construir naciones, las órdenes monásticas, y de construir civilizaciones cristianas, de producir las transformaciones culturales de las cuales venimos hablando desde el primer capítulo. Más adelante, cuando llegan las invasiones vikingas, hay bases misioneras establecidas por toda Europa. En este periodo, el dualismo también ejerció mucha influencia. El movimiento monástico, que en un sentido fue positivo, es lo que estamos aquí precisamente explicando, ya que fue reaccionario ante lo que estaba pasando a nivel del liderazgo de la iglesia institucional, fue motivado por el rechazo radical que tenían los monjes del mundo y también por su dedicación a la búsqueda de una unión más perfecta con los santos, gracias precisamente a esa manera de pensar dualista. Es un hecho de que el movimiento monástico fue grandemente usado por Dios para el avance de su reino. De eso no hay duda. Los monasterios y sus comunidades religiosas se convirtieron rápidamente en importantes elementos de la iglesia. Aunque en sus orígenes los monasterios fueron lugares dedicados a una vida santa y apartada, pasaron a ser centros de estudio, mis hermanos, y óigase bien, centros de estudio, de formación, lugar donde se copiaban muchos textos, se preservaron muchos textos, se tradujeron muchos textos, se duplicaron textos importantes, incluyendo las Sagradas Escrituras. También se convirtieron en importantes centros para la obra misionera. En gran medida, la expansión del cristianismo por los pueblos de Europa fue debido a los monjes que viajaban por el continente estableciendo monasterios en su recorrido. En siglos posteriores, las comunidades religiosas llevaron el evangelio por el resto del mundo, como cuando arribó el cristianismo al hemisferio occidental. Es bien interesante, eso quiero compartirlo también aquí, un comentario que hace este autor, Stephen Perks, de Inglaterra, que lo hemos mencionado ya anteriormente, el fundador de la Kuyper Foundation, pueden buscarlo, Kuyper Foundation en internet, y él en su libro, que es el último libro que él ha escrito, que se llama Discipulando Naciones, mire lo que él dice sobre el movimiento monástico. Dice: fueron los monasterios y los monjes los que convirtieron a Europa a la fe cristiana, y lo hicieron yéndose a las afueras de las ciudades, a los lugares desérticos. Con esto no es que se esté defendiendo el hecho de que debamos necesariamente nosotros en el día de hoy hacer lo mismo, como tampoco se está defendiendo la idea de establecer monasterios. El movimiento monástico logró mucho, pero hubo algunos problemas serios que no debemos imitar. Ellos tuvieron una mentalidad comunista. Sabemos que el comunismo contradice el ideal bíblico de lo que debería ser un orden social cristiano. Por ejemplo, la inviolabilidad de la propiedad privada, incluida la propiedad de la tierra, la importancia de la herencia, etc. En segundo lugar, ellos eran célibes. Y el celibato no es un mandato bíblico ideal.
De hecho, es contrario al ideal bíblico de la vida familiar. En tercer lugar, ellos crearon unas nuevas reglas para sí mismos para funcionar como la base de su orden social, las cuales reemplazaron la regla bíblica que Dios ha dado en la Biblia para funcionar como la base de un orden social cristiano, es decir, el pacto. Una de las cosas más importantes de los monjes es que creían que el cristianismo debería manifestarse como un orden social alternativo al mundo, que es incompatible con los órdenes sociales de los hombres y que se basa en un conjunto de valores completamente diferentes a los valores del mundo. Esto es lo que acertaron en un principio, y tan poderosa fue esta idea que, a pesar de todos los problemas y compromisos que fueron muchos y serios, ¿sí?, aún así ellos transformaron Europa. Europa se convirtió por los monasterios y los monjes. Fíjense la idea. Ellos decían que el cristianismo debería manifestarse como un orden social alternativo. Y esa es la definición del reino de Dios. Si somos parte del reino de Dios, nosotros necesitamos tener esta mentalidad. Somos un orden social que va a la ofensiva en contra de los órdenes sociales paganos y en contra del diseño de Dios que están en este mundo. Sobre este importante tema de la transformación de Europa previa a la Reforma Protestante del siglo XVI, quisiera compartir con ustedes también una información que me pareció muy buena, sí, para nosotros, para esta clase, que escribe, pues, el conocido Vishal Mangalwadi en su libro Verdad y Transformación, que lo recomiendo leer. Él dice: la peculiar idea de que la búsqueda de conocimiento es un llamado divino llegó a Europa a través de la Biblia y de Agustín. Dios nos dio una mente como la suya para poder conocerle y entender y gobernar su creación como hijo suyo. Para Agustín, esto significó que, en conformidad con la Biblia, ser piadoso exigía cultivar la mente. Vaya, el instrumento para conocer a Dios y su creación. La asunción teológica agustiniana permitió a Occidente confiar en la lógica humana, en el lenguaje y el conocimiento racional, desde la intuición y la observación empírica hasta las doctrinas y los credos. Mucho antes del nacimiento de la Edad Moderna, los monasterios medievales agustinos inauguraron una costumbre característica del cristianismo. Cuando un joven consagraba su vida a buscar y servir a Dios, el monasterio le exigía dedicar varios años al estudio de la Biblia, de las lenguas, de literatura, de lógica, de retórica, matemática, música, teología, filosofía y artes prácticas, como la agricultura, la ganadería, la medicina, la metalurgia y la tecnología. De este modo, el monasterio, que era una institución para el cultivo de la vida religiosa, comenzó a producir una persona peculiarmente racional, capaz de investigar, de escribir libros, de desarrollar tecnología y ciencia, la libre empresa y racionales y complejos sistemas legales y políticos. La Biblia vino a ser la escalera sobre la que Occidente escalaba las alturas de su excelencia educativa, técnica, económica, política y científica. La Iglesia Católica Romana es la madre de la educación occidental. Antes de la Reforma, prácticamente todas las escuelas y universidades eran católicas. No tenían nadie con quien competir. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en consideración, porque generalmente nosotros, en el día de hoy, que nos identificamos con el movimiento protestante, tomamos al catolicismo y lo vemos como algo horrible, espantoso, imposible. Y hay muchas cosas que Dios permitió a través precisamente de ese periodo donde esa iglesia institucional funcionó. Pero no te olvides de que de allí salieron los monjes. Y siempre Dios ha tenido su remanente fiel por gracia a lo largo de la historia. Y tenemos que ser
muy cuidadosos a la hora de señalar y condenar a otras personas, ¿no? Al fin y al cabo, eso era el teísmo bíblico, el cristianismo que Dios preservó en ese tiempo. Las órdenes monásticas son las sucesoras, y óigase bien, de las estructuras apostólicas de la iglesia primitiva del primer siglo, de la estructura paulina, y que se mantuvo también durante los primeros 3 siglos de la iglesia. Fueron estas estructuras quienes llevaron a cabo la misión discipuladora y evangelizadora que llevaron a la transformación de naciones e imperios completos. Óigase bien, hermanos, todavía no había llegado la reforma. Estamos hablando del tiempo previo. Muchas veces cometemos un gran error y decimos que la Edad Media no sirvió para nada, que fue una edad oscura, que tal y no sé cuánto. Hay que estudiar más y leer un poco más cómo Dios ha obrado de manera espectacular a lo largo de toda la historia. A lo largo de este periodo, vale la pena mencionar a un movimiento de reforma que hubo dentro de la iglesia, iniciado por Cluny, quien llama a los monasterios a alejarse de los poderes políticos e imperiales. Claro, aquí hay muchos detalles con Carlomagno, el Imperio Carolingio, hay muchos detalles que no los podemos decir porque nos alargaríamos por horas enteras. Pero después, quizás ya en la otra lección pueda dar alguna buena bibliografía para poder tener acceso a más material, ¿no?, sobre este tema. Entonces, sí, este hombre, Cluny, hace un llamado a los monasterios a alejarse de los poderes políticos e imperiales que de alguna manera los estuvieron utilizando para ciertas labores evangelizadoras, políticas. Claro, cosa que no es mala, pero hay que tener cuidado. Entonces, como les dije, ¿no? Le mencioné a Carlomagno. Bueno, él, sí, Carlomagno los utilizó las órdenes monásticas para evangelizar a las tribus germánicas. Este movimiento de reforma, iniciado dentro de los monasterios, terminó reformando a la sociedad y a la iglesia institucional. O sea que esto no fue cualquier cosa. Con este movimiento de reforma, los obispos comenzaron a hacerle un alto a los emperadores y a otros gobernantes. Vemos entonces aquí cómo la iglesia comienza a independizarse de los gobernantes y de los emperadores. Esto da origen a una renovación de la orden monástica y es el Papa Inocencio III quien autoriza la creación de una nueva estructura dentro de este periodo, y que fueron las órdenes mendicantes, que son las órdenes misioneras, que son las órdenes itinerantes. Entre ellas se encuentran, las más conocidas, las de Santo Domingo de Guzmán y la franciscana por San Francisco de Asís. Aunque en su teología no tenían la pureza que la Reforma, siglos después, logró desarrollar al volver a la sola escritura, y aunque tenían una doctrina un poco contaminada, todavía estudiaban la Biblia, la cual les daba cierta luz, una luz que los llevó a cierto estilo de vida que tuvo un gran impacto espiritual e integral en sus comunidades. El primer intento, por ejemplo, fíjense qué interesante, el primer intento de evangelizar a los musulmanes fue llevado a cabo por los franciscanos, las órdenes mendicantes franciscanas. Las órdenes monásticas previas habían estado haciendo una tarea evangelizadora y discipuladora en Europa y construyeron toda una civilización cristiana en el continente, pero no se habían planteado ir a otros pueblos fuera de los contextos imperiales. Hacía falta un motor misionero que se inclinara a cruzar esas fronteras imperiales, y eso fue lo que hicieron las órdenes mendicantes. Recordemos aquí lo que sucedió con los primeros creyentes de Jerusalén, y que por medio de la persecución fueron obligados a salir de allí hacia otras regiones para llevar el evangelio del reino.
entendieron que el modo de Cristo era ofensivo, no defensivo. Tenían que ir. Eso era vital, importante. Tenían que ir a la ofensiva. No perdamos de vista el hecho que este trabajo lo están haciendo son los monjes, no los obispos. No nos olvidemos, y esto es un detalle muy importante también, que la gente de aquella época, que la gente de ese tiempo no tenía, como nosotros sí tenemos en el día de hoy, una copia de la Biblia, ya que la iglesia institucional la había prohibido para que las personas no tuvieran acceso a ella. Solo algunos altos miembros del clero la podían leer y solo en latín. Por eso es que vemos que se cometieron por parte de creyentes pues tantos errores, precisamente por la carencia de doctrina. Dentro de la Iglesia Católica durante la Edad Media hubo otros movimientos de reforma que no se pudieron desarrollar completamente porque fueron suprimidos. A través de ese tiempo de hegemonía de la Iglesia Católica, siempre hubo dentro del seno de ella grupos que querían retornar a un cristianismo más apostólico, más bíblico. Naturalmente fueron reprimidos, pero muchos de ellos lograron permanecer en forma de congregaciones aisladas, de conventos, y bueno, lo que estamos ahorita pues estudiando, viendo, y de manera muy particular, las órdenes monásticas, los monasterios con sus monjes, y toda la sociedad pues que se fue haciendo alrededor de ellos. Estos grupos aislados lo que buscaban era una espiritualidad que la teología de la iglesia institucional les impedía abiertamente entender. Es decir, cómo funciona el proceso de salvación, entre otras cosas. Ellos no podían saberlo, no lo podían entender, no se los enseñaban, se los escondían. Esto es debido a esa falsa creencia de que la iglesia era intermediaria con la salvación a través de los sacramentos. Todo eso era mentira, era para dominar. Esto no es bíblico, lo sabemos. Y fue una herejía que cerraba la puerta y la dejaba entreabierta y que solamente algunos de manera forzada pasaban. En otras palabras, era la puerta de las escrituras y de la salvación por medio de la fe que ellos cerraban de manera parcial. Exactamente. Para que entonces el paso tuviera que ser filtrado a través de la iglesia institucional. Ellos controlaban la vida de todas las personas, del nacimiento hasta la tumba. Y en manera de conclusión, lo que podemos decir es que, sin lugar a duda, el discipulado de las naciones fue llevado a cabo por aquellas comunidades apostólicas que fueron los monasterios. Ese es el punto central que yo quería establecer en esta clase, sobre todo en este periodo. Sí, a pesar de todos los problemas que ellos tuvieron y sus limitaciones. Entendamos siempre eso, siempre va a haber limitaciones. Cuando la Edad Media llega a su fin, tanto la iglesia como la sociedad estaban listas para un cambio. Y como siempre, a pesar de los puntos bajos de este periodo, así como de otros periodos también, Dios siempre se está moviendo en la historia, avanzando su reino. Porque la historia, como hemos dicho, es la historia de Dios y Él nunca se ha dejado sin testimonio. Entonces, bueno, hasta aquí esta lección 16. Continuamos en la próxima lección 17 con los dos últimos paradigmas que vamos a estudiar. En esta lección hemos comenzado a ver el tema sobre los paradigmas o modelos de iglesia que han existido a lo largo de la era cristiana. Nosotros de una manera pues particular lo hemos dividido en 5 etapas y en esta oportunidad hemos visto las 3 primeras: la iglesia primitiva, la iglesia perseguida y en tercer lugar la iglesia imperial. Nosotros podemos ver que estos 3 paradigmas, estos 3 modelos de iglesia tienen cosas en común, pero también tienen algunas diferencias. Y vamos a esperar para ver la siguiente clase, donde vamos a ver el cuarto y el quinto paradigma, el tiempo de la Reforma,
que es sumamente importante, y luego el paradigma donde nos encontramos en el día de hoy y que nosotros más o menos vemos que parte o comienza en el siglo XIX hasta nuestro tiempo. Y en ese momento ya podemos tener todo el panorama y podríamos sacar algunas conclusiones interesantes. De manera que nos veremos en la próxima lección con los otros dos paradigmas que nos faltan. El ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.